Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a representar una planificación realizada y basada en la destreza. Reconocer el conjunto de números racionales e identificar sus elementos. Para esto, partimos de un problema de la vida cotidiana. El problema es: Andrés desea preparar un pastel para el cumpleaños de su mamá. Para lo que necesita comprar es los siguientes ingredientes: una taza de azúcar, media libra de mantequilla, 2 tazas y media de harina de trigo, 3 huevos y 1/4 de taza de leche, 2 cucharas de polvo de hornear. Una vez presentado este problema, procedemos a realizar las preguntas con las cuales los estudiantes pueden reflexionar qué ingredientes necesitan, como lo vimos anteriormente. Los ingredientes que necesitamos es mantequilla, azúcar, harina de trigo, huevos, leche y polvo de hornear. ¿Cuáles son las cantidades de cada uno de ellos? Media libra de mantequilla, 1 taza de leche, 2 tazas de harina, 3 huevos, 1/4 de taza de leche, 2 cucharas de polvo de hornear. Porque se representan de esta manera. Aquí, como podemos ver, es lo más importante donde los estudiantes deben reflexionar acerca de la manera donde pueden representar los ingredientes, en lo cual no están representados todos por números enteros. ¿Qué es lo que pasa aquí? El problema se representa mediante las fracciones. Entonces, partimos de esto para explicar la concepción de un número fraccionario, es decir, un número racional, y cómo esto es utilizado en la vida real. Explicamos que los números racionales son todos los números que se pueden representar como el cociente de dos números enteros. De esta manera, los números racionales pueden representar mediante fracciones o a través de números decimales. Cuanto a las fracciones, los podemos representar mediante un numerador y un denominador, como los números que se representan en la problemática anterior. Si tomamos un dato de un problema, tenemos 1/4 de taza de leche, entonces ese 1/4 sería el número fraccionario, en donde el numerador indica en cuántas partes de un entero se toman y el denominador en cuántas partes se divide. Ese entero, por lo tanto, se hacen alusión a 1/4. Diríamos que estoy tomando una parte de esa unidad que está dividida en 4 partes iguales. Las fracciones se clasifican en fracciones equivalentes y fracciones irreducibles. Las fracciones equivalentes son aquellos que se representan la misma cantidad o por parte de un todo. Por ejemplo, si representamos la fracción 9/27, podemos decir que es equivalente a 1/3. Esto se realiza a través de las simplificaciones. La fracción irreducible son aquellas que están expresadas en su más mínima expresión, es decir, ya no se pueden simplificar, como por ejemplo 2/3. Estas fracciones están expresadas en su más mínima expresión. La representación gráfica que se divide en número entero en diversas partes iguales, como por ejemplo tenemos a continuación en el que se divide un entero
en 5 partes iguales. De esta coloreamos las 3 partes y decimos que hemos tomado los 3/5. De igual manera con los 4/8 y con 1/4, y podemos ir viendo de manera gráfica la parte que estamos tomando de cada número entero, de cada fracción. Lo mismo sucede con un medio, en donde la unidad se divide en 2 partes y nosotros tomamos una parte que sería un medio. Para profundizar en el tema, se les presenta a los estudiantes un video de YouTube que está a continuación. Bueno, comenzamos un nuevo tema, el tema de los números racionales, y empezamos viendo qué son los números racionales. Para eso, ejemplos siempre muy sencillos. Mirad, esto es un caramelo, ¿de acuerdo? ¿Todo el mundo es capaz de comerse un caramelo? Pues yo creo que sí, incluso podemos comernos 3 caramelos, ¿no? Incluso somos capaces de comernos 4 yogures o 6 peras, o quizás podríamos comernos 5 barras de pan, aunque esto es un poco exagerado. Realmente nadie se come 5 barras de pan, y hemos puesto este ejemplo precisamente porque cuando uno compra una barra de pan, lo que hace es partirla en trozos y comerse solo alguno de esos trozos, ¿no? Vamos a ver esto con el ejemplo más clásico, quizás, que sea el de la pizza. Ya sé que me vais a decir que todos os coméis una pizza entera, pero lo normal es que cuando tenemos una pizza la dividimos en trozos. Por ejemplo, esta que está dividida en 8 trozos. De modo que si yo cojo uno de esos trozos, lo que me voy a comer es 1/8. Y ese es el concepto de la fracción. Dividir algo en partes es como que no voy a coger todo el objeto, sino que lo divido en partes y cojo alguna de esas partes. Por ejemplo, esta que es haberse comido 1/8 de la pizza. O si una vez que he partido la pizza cojo 3 trozos, pues me habría comido 3/8 de la pizza. Y esto, tal y como lo veis colocado, es una fracción. Una fracción, por así decirlo, tiene 2 pisos. El de abajo es el denominador, que indica en cuántas partes he dividido el objeto. Y el piso de arriba es el numerador, que es cuántas partes cojo. O sea que si parto una pizza en 8 trozos y de esos 8 trozos me cojo 3, pues he comido 3/8 de la pizza. Vemos esto con más ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, ¿cuántas partes están coloreadas de este objeto? Pues es un objeto que se divide en 5 partes, en 5 rectángulos, y he coloreado 2. Luego están coloreados 2/5 partes. Y aquí lo he dividido en 9 cuadrados y he coloreado 4. Luego he coloreado 4/9 partes del objeto. Aquí tenemos un círculo. He coloreado 3 de los 6 sectores que hay. ¿Lo veis? Luego 3/6 partes. Y por último aquí también he coloreado 3 de las 9 partes en que está dividido este objeto, pues 3/9, ¿no? Sencillo hasta ahora. Estamos hablando de que yo cojo un objeto y lo divido, por ejemplo, en 4 partes y cojo 3. Entonces cogería 3/4 partes. Esto es lo que se llama una fracción propia, pero también existen cosas como 8/6 y esto se llama fracciones impropias. ¿Qué problema hay? Porque esto es una fracción impropia. ¿Acaso no puedo partir una pizza en 6 trozos y comer 8? ¿Veis lo extraño que es eso? Pues por eso se llama fracción impropia. ¿Cómo puede ser que yo parta una pizza en 6 trozos y me coma 8? Pues en realidad es muy sencillo. Cojo la pizza, la divido en 6 trozos, me como 6 y ahora debería empezar una nueva pizza y de esa coger otros 2 trozos. Este es el sentido que tiene una fracción como 8/6, que en el fondo tengo que coger más de un objeto, ¿vale? Fracciones y números decimales. Bueno, esto es un concepto muy importante. Al fin y al cabo, las fracciones son divisiones, ¿vale? Y más o menos en los ejercicios acabaréis comprendiendo o teniendo que utilizar que las fracciones son divisiones. Por ejemplo, 8 medios en el fondo es 8 entre 2 y tiene un resultado que es 4. O sea que si veis una fracción que sea 8 medios, podéis tranquilamente decir que es 4. Lo comprobáis a la derecha, 8 entre 2 es 4. 8/5 también tiene un resultado, lo que pasa que ahora ya no da exacto. 8 entre 5 es 1,6, como veis a la derecha. Y de hecho esto es importante porque es el origen de los números decimales. ¿De dónde vienen los números decimales? De divisiones que no han dado exactas. Por ejemplo, 3/4. 3/4 es una fracción, por lo tanto es una división, y si hago la división me da 0,75.
terminamos esta introducción al tema de los números racionales recordando un poco la clasificación de los números. Los más básicos, los números naturales, que se representan con esa n y son números sin decimales, o sea, números enteros y además positivos. Luego el 0 nos abre una nueva vía a los números negativos. Todos estos números, positivos y negativos, no tienen decimales y son el grupo de los números enteros. Bueno, pues ahora inauguramos una nueva clasificación de números, que son los números decimales y las fracciones, porque como hemos visto van todos ligados de la mano, ¿de acuerdo? Pues 3,74 menos 1/8 son positivos y son negativos, son decimales y son fracciones. Y todo esto, el conjunto entero, es lo que se llama los números racionales y se representan con una Q. Les explica las lecturas de las fracciones en donde se enuncia en primer lugar el numerador y luego el denominador es 2/2, 3/3 y cuartos, quintos, etc. En cambio, si la cantidad es mayor a 10, se le añade avos. En el siguiente fracción podemos ver que se representa 3/12, 4/15 y 8/16. Es así que se procede la explicación de la representación numérica y de la representación gráfica de las diferentes fracciones. Para lo que es la aplicación de los contenidos vamos a utilizar lo que es la herramienta Kahoot que encontramos en el internet. Simplemente ingresamos a la página web y redactamos kahoot.com y nos dirige a la página. Esta página nos ayuda a los docentes a crear cuestionarios interactivos, que básicamente sería donde la docente coloca las preguntas y 4 posibles respuestas, en las cuales solo una es la correcta. Entonces, el estudiante tendrá que leer la pregunta y analizar y elegir cuál es la respuesta correcta. Esta herramienta permite crear o si no usar recursos ya elaborados por otros docentes. En este caso, he buscado la herramienta acorde a la clase y la denominamos las fracciones. Consta de 10 preguntas. La pregunta sería esta. Y las 4 posibles respuestas son las siguientes, en donde el estudiante tendrá que elegir la respuesta que él considere. Sin nada más de decir, vamos a dar el inicio, lo que sería la evaluación interactiva. Ponemos como profesor y esto nos llevará a la herramienta. Mientras tanto, podemos pedir a los estudiantes que ingresen a sus computadoras o en los celulares en la página Kahoot para que puedan participar seleccionando la primera opción y le indico donde dice Play. Entonces, eso les direcciona a esta página. Entonces, para esto ponemos en clásico o como en equipo, pero dado que estamos trabajando de manera individual, vamos a hacerlo de manera clásica. Aquí la herramienta ya nos da el código, entonces le comparto código que sería esta y cada estudiante deberá ir poniendo en su computadora o en su celular. Aquí le va a pedir un nombre. Voy a pedir que pongan sus nombres. Y para que ingresen, entonces ahí cada uno ya van ingresando. Como podemos ver, ya se aparece el estudiante Luis. Ya ingresó. Y vamos a hacer otra prueba con estudiante Carolina. Entonces tenemos 2 participantes. Una vez que todos
estén ingresados, vamos a dar el inicio. Y simplemente debo estar compartiendo mi pantalla, ya que aquí se presentan las preguntas. Como tenemos o como se llaman los números de arriba, es una fracción. Entonces, el estudiante va a analizar la pregunta y observar el gráfico y escoger lo que es la respuesta. Entonces, aquí tenemos lo de arriba sería el. Entonces, el estudiante va a escoger la figura y el color correspondiente antes de que se termine el tiempo. Directamente la herramienta ya nos da los resultados de las preguntas. Como podemos ver, los dos respondieron correctamente. Y aquí, dependiendo la rapidez que contestaron los estudiantes, obtendrán el puntaje. Así sucesivamente voy a ir realizando con cada uno de las preguntas hasta finalizar. Y aquí tenemos en caso que los estudiantes no alcanzaron a responder, entonces va a tener una respuesta fallida. Para esto debo tener muy en cuenta lo que sería el tiempo y la capacidad de las respuestas de los estudiantes. Esto dependería de lo que es la edad y todo ello. Entonces, para esto sería de agregar más tiempo y cosas así. Vamos a dar la siguiente pregunta hasta finalizar. Una vez que se han respondido todas las preguntas, vamos a finalizar el tema. Como podemos observar, la estudiante Carolina terminó en primer lugar y el estudiante Luis terminó en segundo lugar. Entonces le solicitamos a los estudiantes que valoren la herramienta. Puede ser con una carita feliz o con una carita triste o con una carita intermedio. Ya depende cómo se sintieron los estudiantes. Entonces vamos a finalizar la clase y visualizar el reporte, y básicamente ese sería toda la herramienta de la aplicación. Una vez que tenemos el reporte, podemos analizar o transcribir en la lista de cotejo que tengo con todos los estudiantes y así poder ir estimando una calificación. Cuanto lo que es a la retroalimentación, tenemos este documento que tranquilamente podemos descargar en PDF y analizar luego de las clases. Entonces aquí vamos a tener lo que son, cuántos se participaron y cuánto se duró la evaluación, y además cuál fue la valoración que los estudiantes dieron y cómo se pareció.